noches, parceros. Hoy tenemos un video bastante inquietante y polémico. México vuelve, escúchenme, el pueblo mexicano vuelve a tomar el poder, parceritos. Increíble. Así que al parecer ya le dieron luz verde a la ley que quería proponer el gobierno mexicano. Llevamos un tiempo reaccionando a este tema, estamos muy pendientes, así que al parecer ya se concluyó. Entonces así que vamos a reaccionar a este video, parceritos. Bueno, como les decíamos, hace unas horas México aprobó la reforma judicial que centró la atención política y mediática durante tantas y tantas semanas y fue el detonante de protestas, amenazas e incluso injerencias extranjeras. Se trata de uno de los mayores cambios en la constitución del país que el partido gobernante Morena sacó adelante con la mayoría calificada de 86 votos. Lo hicieron en medio de una jornada convulsa, con protestas afuera del Senado, irrupción de manifestantes afines al Poder Judicial hasta el mismo pleno del Legislativo, rumores sobre chantajes, coacción e intentos de frenar el mero debate a través del famoso recurso de amparo. Finalmente la reforma salió adelante gracias al sí de último momento del senador panista Miguel Ángel Yunes. Con su apoyo se consiguió justo el mínimo de los 86 votos favorables necesarios para introducir enmiendas en la Constitución. Ahora falta que la reforma sea ratificada por los congresos de al menos 17 estados. Parce, solo por uno faltaba que uno muy votara. Complicado si tenemos en cuenta que Morena gobierna en 24 de las 32 entidades territoriales del país. Y luego de eso, la reforma será promulgada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Sucederá antes de que asuma Claudia Sheinbaum. Y a Claudia Sheinbaum, una vez consagrada como presidenta, pues le tocará lidiar con las amenazas y pataleos de ahogado de los sectores opositores, empresariales, empresas transnacionales y, como no, de los grandes conglomerados mediáticos. Grandes conglomerados mediáticos que hoy no se referirán a esta reforma con otros adjetivos que no sean controvertida, polémica o peligrosa. Para los que no están al tanto de su contenido, les recomendamos que vean un episodio de La Base Agosto que hicieron las compañeras sobre los cambios que plantea esta reforma. Y de todas maneras, Ina, ¿qué te parece si resumimos brevemente lo polémico, inédito y controversial de esa enmienda? Vamos a ello, compañero. El punto más polémico de la reforma es que prevé la elección de los jueces por voto popular. En 2025 se celebrarán elecciones directas de la mitad del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia. En 2027 se terminará eligiendo la otra mitad. Todos los jueces actuales podrán postularse y tendrán tiempo en televisión y radio para promover su candidatura. Eso sí, se les prohíbe contar con financiación privada para sus campañas, algo que les parece totalmente descabellado. Claro, ¿verdad? En fin, uno de los argumentos a los que ha recurrido la oposición en estas semanas es que se trata de una carrera muy complicada y la nueva reforma le abre puertas a esos cargos a gente que no está preparada, porque ya sabemos que aquí los únicos que saben son ellos, son los expertos, ¿verdad? Bueno, no es tan así. La reforma prevé conformar comités técnicos en ambas cámaras del Congreso precisamente para garantizar que los candidatos a magistrados cumplan con los niveles de educación y de formación, de preparación y experiencia que se requiere para ejercer el puesto, lógicamente. Exactamente. Además de eso, los mandatos de los jueces se reducirán de 15 a 12 años, el número de magistrados también se reduce de 11 a 9, se eliminarán los salarios excesivos, y créanme, son muy excesivos. Las pensiones vitalicias también, se establecerá paridad de género y un límite a la duración de los juicios, que esto es todo un problema en ese país donde 6 de cada 10 presos sigue sin sentencia por la lentitud del proceso. Bueno, y ahora de ello sí se establecerá una junta de supervisión independiente que tendrá poderes para sancionar, suspender o incluso destituir a jueces corruptos. Una medida que ha levantado ampollas en el seno de la oposición, Esto el Poder Judicial actual y los descontrolar. medios de comunicación concentrados, porque no se fían de que ese ente vaya a ser efectivamente independiente. Y otro punto muy importante de la reforma, que también ha echado gasolina en el debate, es que se frenará el uso del recurso de amparo para bloquear cualquier iniciativa. Claro, aquí es donde toca explicar ese fenómeno, ¿no? El del recurso de amparo o la figura del juez de amparo. Básicamente se trata, en su concepción ideal inmaculada, de un medio de defensa al que cualquier ciudadano podría acceder si considera que una autoridad está violentando sus derechos. Una forma de medida cautelar preliminar, ¿no? Te imputan en un caso injustamente, puedes recurrir al juez de amparo, que tendrá que decidir si el proceso es limpio o no. ¿Qué sucede con el recurso de amparo en un país con el Poder Judicial
como el de México, pues que se convirtió en una herramienta para paralizar las reformas y los juicios en contra de los verdaderos poderosos de México. Así es, durante el sexenio de López Obrador, el recurso de amparo se convirtió en la herramienta preferida de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por ejemplo, financiada tanto por la oligarquía mexicana como por la USAID y la ANED, para paralizar cualquier proyecto de obra pública. Impusieron en estos años unos 150 recursos de amparo contra la construcción de aeropuertos, de ferrocarriles, del proyecto del Tren Maya y, bueno, demás obras de infraestructura. Lo motivaron en su lucha contra la corrupción, aunque tuvo más de pugna política contra AMLO que de preocupación sincera por la transparencia. Al final, una herramienta constituida con el noble objetivo de amparar a los más débiles frente al poder se usa para paralizar cualquier reforma y proteger a los oligarcas multimillonarios cuando sus privilegios se ponen en cuestión por parte de un Estado que siempre fue muy condescendiente con ellos, por otro lado. Cualquier iniciativa que iba en contra de los intereses de los más poderosos podría ser paralizada con el recurso de amparo. Procesos contra multinacionales que implantan maíz transgénico, recurso de amparo. Intento de prohibir la minería a cielo abierto, amparo. Juicio contra un multimillonario que evade al fisco. Intento de regular a la banca, amparo, amparo, amparo. Es tan fácil y tan manido ese recurso que hace unos días un par de jueces federales intentaron aplicarlo contra el propio Congreso para paralizar la consideración y la posterior aprobación de la reforma judicial. Es decir, unos magistrados que quieren seguir cobrando sueldos obscenos y pensiones vitalicias sin que nadie les tosa, recurren al amparo, amparo, amparo para impedir que esta realidad pues algún día pueda cambiar, ¿no? Y claro, con esto pues ya le dan la razón a todos aquellos que sostienen que una reforma del Poder Judicial es necesaria. Y cualquiera que diga que no es necesaria y que el Poder Judicial en México es independiente, manipula un pelín. Los datos, como dijimos al principio, son tosudos. Más allá de que el Poder Judicial en México se convirtió en una máquina para tumbar toda ley que no favorezca los intereses de los poderes económicos o de las multinacionales, es bien conocido también por toda una serie de fenómenos tan comunes como vergonzosos: prebendas, nepotismo y salarios enormes. Por poner un ejemplo, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ganaba en 2023 unos 445,000 pesos mexicanos mensuales netos, algo más de 20,000 euros al mes. ¿Qué te parece? Nada más y nada menos. Uy, no, ¿cómo que 20.000 euros netos al mes? Son absolutamente necesarios, por supuesto, para garantizar la independencia y la transparencia judicial. Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿cómo no va a protestar ella y sus subordinados contra la bajada de semejante sueldo, verdad? Luego está el problemón de nepotismo. La mitad de las personas que trabajan en el Poder Judicial en México, unas 24,000 en total, tienen a sus familiares colocados en puestos dentro de ese mismo poder. En 2022, el Consejo Federal de la Judicatura reveló que cada magistrado tiene un promedio de 4,7 familiares trabajando en el Poder Judicial. ¿Cómo te quedas? Una cosa tremenda. En fin, ¿cómo no van a protestar, verdad, esos magistrados contra la bajada de esos sueldos y la posibilidad de seguir colocando a hijos, primos, cuñados y amigos de la infancia en puestos de secretarios, asesores y demás? Un poder federal básicamente tomado por varias familias de varias 20.000 euros, digamos, ¿no? Al menos ejerciendo lo petarán, ¿verdad? Esta gente. No. Bueno, vamos a ver. En los últimos 20 años se presentaron miles de quejas aduciendo que los crímenes no se investigan. Eso sí, los que tienen mucho dinero pueden contar con una pronta resolución de su caso, incluso si son hallados culpables. Prisiones domiciliarias para delincuentes millonarios, libertad bajo fianza, condonación de deudas tributarias a los evasores fiscales y poseedores de las mayores fortunas del país. Bueno, todo al orden del día. En todo eso ha incurrido el Poder Judicial en estos años. Lo de esperar a ver qué nuevo sospechoso de delitos rico, muy rico, sale en libertad se convirtió en una suerte de deporte siniestro. A lo largo de años, asesinos, narcos, torturadores, con mucho cash, eso sí, salían en libertad los fines de semana cuando había menos cobertura mediática, una pura casualidad. Esta práctica de soltarlos a criminales y delincuentes poderosos los sábados hasta recibió una denominación, el sabadazo. Eso es, un sabadazo. Así salieron de las cárceles gente como Emilio Lozoya,
acusado de arreglar la financiación de campaña de Peña Nieto con la empresa brasileña Odebrecht. Así fue liberado el exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de torturar a la periodista Lidia Cacho por revelar su presunta participación en una red de tráfico y pornografía infantil. Rosario Robles, vinculada con la estafa maestra que malversó millones de pesos destinados al desarrollo social durante la administración de Peña Nieto, y tantos otros. Y todo ello frente a otra realidad, la de miles de mexicanos sin recursos que permanecen años en prisión sin que sus casos lleguen siquiera a juicio. Hay miles de casos como el de Israel Vallarta, que lleva 18 años en prisión acusado de delincuencia organizada y secuestros sin que se celebrara juicio alguno. Vamos, que la controversial, polémica, escandalosa reforma judicial, como la describen hoy la derecha y la progresía mediática también, pues viene a cambiar esta realidad. ¿Quiere decir esto que es ideal, que es perfecta? Bueno, no, pero vamos a ver cómo se implementa, veremos si reproduce los mismos vicios del Poder Judicial antiguo, los mismos modelos de privilegio y de nepotismo que estamos describiendo. Lo que está claro es que el Poder Judicial mexicano necesitaba una pequeña depuración, ¿verdad? Pequeñita nomás. Además, como recuerda Kurt Hagbarth, que ya citamos en su artículo para Jacobin, esta reforma debe entenderse en el contexto de las otras enmiendas constitucionales que el Congreso mexicano va a considerar en los próximos meses. Una mayor autonomía para los pueblos indígenas y afromexicanos, una mayor protección salarial y pensional, la prohibición del fracking, de la minería a cielo abierto y del maíz transgénico. ¿Cómo habría actuado el Poder Judicial tomado por Norma Piña en caso de llegar a plantearse la prohibición de glifosato, por ejemplo? Buena pregunta. Algo me dice a mí que favoreciendo a las multinacionales que lo utilizan en el suelo mexicano. Igual me equivoco, pero... En fin, lo que a los empresarios, diplomáticos de Estados Unidos y millonarios les preocupa no es que entre el narco en el Poder Judicial, como se han dedicado a convencer a los demás en todo este tiempo. No que se pierda la independencia, no que se vayan los inversores del norte. ¿A dónde se van a ir los inversores del norte? ¿Le van a dejar a México a los inversores chinos o cómo va a ser eso? Lo que les preocupa en realidad a todos esos actores es que el Poder Judicial nuevo les imponga límites a sus actividades lucrativas y extractivas en el suelo mexicano. Unas actividades que solían tener el blindaje legal de Norma Piña y sus subordinados. Eso es lo que quieren impedir a toda costa. Eso, y que la fiebre por transformar se contagie, que la fiebre mexicana se propague por el continente. Una transformación que empiece en México, del Poder Judicial, de los medios de información, como nos hablará ahora Manu, de la mera conciencia, y que siga más allá. El Poder Judicial, y no solo en México, es un fenómeno de América Latina y de Europa, está muy sometido a las oligarquías. Entonces está al servicio del poder económico. Entonces, los jueces, los magistrados, los ministros no se preocupan por impartir justicia. No les importa el pueblo. Están al servicio de los que se creen dueños de los países, al servicio del poder económico. Bueno, racita, tremendo este video. La verdad es escandaloso lo que se gana un juez en México, no es escandaloso, loco. O sea, es que eso se lo gana es un empresario privado, parce. No, $20,000 es mucho dinero acá en Colombia y en México. En cualquier lado. Parte del mundo. En cualquier lado, eso es una millonada mensual y más prestaciones, más bonificaciones, más vacaciones, más todo. O sea, terminan ganándose más. O sea, yo creo que terminan ganando 22,000, 23,000 euros. O sea, es una maldita locura, es una locura, Dios mío, eso es ilegal, eso es ilegal. Eso es sí, pecado, o sea, yo pienso que por más de que sean puestos de gobierno y que sean puestos muy importantes, porque un juez no es cualquier pendejo, ¿sí? Aún así, yo creo que una persona no debería ganarse tanto dinero sabiendo que hay tanta gente pobre, hermano. Hay tanta gente que... O sea, que es del Estado. Sí, una persona sí se puede ganar eso si es un empresario, si es un emprendedor que tiene sus negocios, ganan muchísimo más, 3 veces más. Pero una persona que está trabajando para el pueblo y que es sueldo del Estado, o sea, no, eso es una mierda.
No, es que, machitos, o sea, la verdad es que por más de que sea un puesto importante, es que es demasiado dinero. Es demasiado y lo que pasa dinero. es que, claro, no se quieren ir de ahí y no quieren que les quiten todos los beneficios. Por eso le tienen tanto miedo a esta ley, porque ya el pueblo es el que va a escoger las personas que sí van a poder impartir ¿Sabe a mí justicia. qué me gustó harto? Lo del límite de juicios, porque eso también pasa acá en Colombia. Acá las personas pueden durar años sin una sentencia. Imagine usted ahí en la cárcel y sin saber si es culpable o no, ni sin saber cuánto tiempo la van a meter. O sea, por más de que la persona quizás sea culpable, no es justo Eso porque va a funcionar hasta para el que es culpable y como para el que no es culpable, el que es inocente, va a funcionar para las dos. Así que creo que es una ley que México lo necesitaba y todos los países del mundo deberían de hacer eso. Así que bueno, Racita, queremos saber tu opinión aquí, es muy importante en la cajita de los comentarios. ¿Qué opinas de este tema? ¿Te gustó o no te gustó la ley nueva para México en cuanto a los jueces? Así que no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos gracias. ¡Tutales! Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! A los machitos se respetan.